hay un concepto, es un concepto del Gran Reset, de Great Reset, que fue acuñado por el World Economic Forum, pero en la web del World Economic Forum había un apartado muy importante que hablaba del Gran Reset. Yo en mi libro lo abordo, porque claro, evidentemente es el futuro. Entonces, el Gran Reset, de hecho, no es más que la constatación de la puesta en marcha de ese nuevo modelo que el World Economic Forum fechaba, me parece correcto, para el año 2030, cuando se acabaran de producir todos los cambios que se estaban produciendo. Entonces, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, por muchísimas razones, razones sociales, razones políticas, razones evidentemente de capacidad o de posibilidad, nos hemos estado, Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Os traigo un nuevo análisis, estudiando en profundidad la nueva obra de Santiago Núñez Serra de Futuro. ¿Qué futuro? Está más que vigente y está, digamos, mostrando el futuro a corto plazo y el nuevo cambio hacia el nuevo paradigma hacia el que nos dirigimos. Así que, antes de empezar, por favor, dale al like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete y te pido que le des a la campanita para que veas nuevos. Y ahora, sin más dilación, el análisis sobre la economía que nos espera, de mano del doctor en económicas Santiago Núñez Serra. Aquí está. Es decir, esta es otra cantinela del gobierno. El virus fue el culpable de la deuda pública. No. España, antes de que llegara el virus, ya tenía una deuda del 95% del PIB. El virus, evidentemente, creó 5 puntos de deuda. Deuda que ha seguido creciendo. Ahora estamos en las últimas, ahora me refiero ahora, en este momento, febrero, marzo del año 2022, se estima que estamos en un 122% de deuda. Lo que pasa es que, y tal vez nos estemos avanzando un poco, pero claro, la situación, es decir, España, antes otra vez de la guerra, antes de la invasión de Ucrania, ya tenía una deuda pública absolutamente desmesurada del 121-122% del PIB, lo cual, insisto, es una exageración. Ahora, todo el tema de los costes derivados de la guerra, la mayor inflación, el mayor precio que habrá que pagar por suministros, el incremento de precios del gas, el incremento de precios del petróleo, el mayor coste en armamento que habrá que poner encima de la mesa. Mario Draghi hace un par de días, en una intervención que realizó, dijo que en Europa, en los próximos 5 años, el impacto total de la invasión de Ucrania le puede salir por un coste de entre 1,5 y 2 billones de euros. Billones europeos, es decir, millones de millones. Yo recuerdo que los famosos fondos Next Generation suman 750.000 millones, es decir, que el coste derivado, el coste total derivado de esta situación bélica en Ucrania le puede suponer a Europa prácticamente el doble de estos fondos Next Generation. Entonces, hay países que tienen una situación económica, otros que tienen otra. Yo creo que a España, al margen de que haya subida de impuestos y recorte de gastos, yo creo que esto le va a repercutir en un incremento muy importante de la deuda pública. Es decir, a mí no me extrañaría que España acabase el año 2022 con un nivel de deuda pública del 130%, 135%. Bueno, España tiene, hay un común denominador a todos los países europeos. De hecho, todos los países europeos tienen una deuda
relativamente alta o muy alta. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente todos los países han querido hacer una serie de cosas que sus ingresos fiscales no se lo permitían. Al margen del virus, ya el tema del impacto del virus lo dejo aparte. Lo que pasa es que hay países que evidentemente han sabido jugar con unas cartas mejores que las españolas, y evidentemente esto ha implicado que su deuda sea mucho menor. Por ejemplo, la deuda pública alemana está sobre el 70% del PIB, la deuda pública española está en el 120, 121%, ¿no? Entonces, España, bueno, la deuda pública de Grecia también es muy elevada, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? España tiene, yo creo que tiene tres problemas. Bueno, tiene muchos problemas, ¿no? Pero yo creo que España tiene tres problemas que en ese momento le pesan como una losa, o le vienen pesando ya desde hace tiempo como una losa. En primer lugar, tiene un fraude fiscal elevadísimo. Fraude y elusión fiscal, que oscila, según distintas estimaciones, entre 65 y 90.000 millones de euros al año. Este es un tema que España no ha resuelto. España dobla de lejos el fraude fiscal de países como Alemania, Países Bajos, en fin, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay una recaudación que España no hace, que España no tiene, que España no... Y entonces esta recaudación evidentemente le impide atender cosas que podría atenderlas, ¿no? Bien, en segundo lugar, la recaudación en España, dejando al margen el fraude, la recaudación en España no es suficiente para hacer frente al gasto público que, bueno, en todos los países tienen que hacer. Aquí sí que me gustaría subrayar que, medido sobre PIB, España tiene uno de los gastos públicos más bajos de Europa, a pesar de que haya gente que diga, o que haya, en fin, se hagan manifestaciones diciendo que el gasto público en España es desmesurado. No, subrayo, no. El gasto público medido sobre PIB de España es uno de los más bajos de Europa. ¿Cuál es el problema? El problema es que España gasta mal. El Instituto de Estudios Económicos publicó hace 3 semanas, un análisis que apuntaba a que en España se malgastan anualmente unos 60.000 millones de euros. Entonces, ese es el segundo problema. Claro, usted me puede decir, bueno, ¿y por qué no se gasta bien? Bueno, pues no se gasta bien, bueno, pues porque no hay una censura conveniente, porque no hay una administración correcta, etcétera, etcétera. Y luego el tercer problema, que es evidentemente consecuencia de los otros dos: España, como no ingresa lo suficiente y tiene que realizar los gastos que tiene que realizar, evidentemente tiene que ir por el lado de la deuda pública. Claro, yo en mi libro, yo todo esto lo abordo. Yo no hablo de la guerra de Ucrania, evidentemente, porque cuando la guerra de Ucrania empieza, mi libro está saliendo de máquinas. Pero indirectamente sí que hablo de la guerra de Ucrania cuando me refiero a la redefinición del orden económico internacional que ya se está gestando en las últimas décadas. Es decir, todo está en un proceso de cambio. Lo que pasa es que hay países que están en una situación especialmente delicada, y España es uno de ellos. Hay un concepto pero es un concepto del Gran Reset, de Great Reset, que fue acuñado por el World Economic Forum. De hecho, últimamente no he ido a verlo, pero en la web del World Economic Forum había un apartado muy importante que hablaba del Gran Reset. Yo en mi libro lo abordo, porque ahora evidentemente es el futuro. Entonces, el Gran Reset, de hecho, no es más que la constatación de la puesta en marcha de ese nuevo modelo que el World Economic Forum fechaba, me parece correcto, para el año 2030, cuando se acabaran de producir todos los cambios que se estaban produciendo. Entonces, desde el final de la Segunda Guerra Mundial,
por muchísimas razones, razones sociales, razones políticas, razones evidentemente de capacidad o de posibilidad. Nos hemos estado, eh, la ciudadanía de una serie de países, la española también, aunque llegó más tarde, evidentemente, a este escenario, se acostumbró a vivir en un mundo de abundancia. Es decir, parecía que todo era posible, parecía que nada se agotaba, parecía que todo el mundo podía tener lo que quisiera. Y de hecho, incluso la propaganda oficial favorecía esa creencia, porque claro, se entraba en la cadena de endeudamiento, consumo, etcétera, etcétera. En España, por ejemplo, es un caso de libro en este aspecto, porque se observa que el incremento de la deuda privada es alucinante entre el año 1996 y el año 2005. Es decir, España en el año 1996 tenía una deuda privada del 65% del PIB y en el año 2005 estaba situada en el 207%. Es decir, fue la idea de un poco de aquel anuncio de si lo quieres, lo tienes, ¿no? Entonces, cuando llega el inicio de la crisis en el año 2007-2008, evidentemente la deuda privada, sobre todo la deuda familiar, la deuda de las empresas siguió más lentamente, pero siguió. Se produce el surgimiento de la deuda pública. Recordemos que España en el año 2002-2003 tenía una deuda pública del 37-38% del PIB. Y ahora la tiene, lo hemos dicho antes, en el 120%. Aquella idea de que todo era posible, porque había de todo, estábamos en el mundo del nada se acaba. Esto ha ido diluyéndose y este nuevo modelo, este gran reset, un poco apunta por ahí. Apunta por el hecho, bueno, apunta un poco, no, apunta por ahí. Es decir, yo pienso que la economía, que cada vez va a tener menos que decir, va a ir por el lado de la escasez. Es decir, la economía se va a convertir, ya lo está haciendo casi, en la ciencia que va a administrar la escasez. Esto, claro, esto tiene muchas implicaciones, bueno, implicaciones económicas las tiene todas, porque claro, hay que pensar en términos no de producción, sino de productividad, en términos de eficiencia, etcétera, etcétera, pero también tiene unas implicaciones sociales, incluso humanas, enormes. Es decir, que entramos en un terreno que no quiero entrar porque evidentemente no es objeto de esta charla, ¿no? Que estamos teniendo, pero incluso habrá muchas personas que tendrán que conformarse, o sea, con menos. O sea, tendrán que entrar en el terreno del conformismo. Es decir, hasta ahora todo era posible, nos daban los medios para que todo fuera posible, era conveniente que se creyese que todo era posible, ahora evidentemente se está viendo que no. Esto sí que en mi libro lo trato en profundidad.